Guerreros, mirad a vuestro alrededor. El mundo moderno ha creado un nuevo tipo de esclavitud, la esclavitud mental. La gente se desplaza sin parar, cambiando de un pensamiento a otro, incapaz de concentrarse ni siquiera 5 minutos sin que su mente tiemble por la estimulación. Su atención está dividida, su energía dispersa y sus pensamientos controlados por lo que dicen los demás. Se puede ver en sus ojos una niebla, un apagón, un caos silencioso. No piensan, simplemente reaccionan. Y así, amigo mío, es como se pierde el poder. Tu mente no es débil porque seas vago, es débil porque está lleno de ruido. Ruido de opiniones, ruido de cotilleos, ruido de notificaciones interminables que reclaman tu atención cada 5 segundos. No estás cansado, estás sobrecargado. No estás desmotivado, estás desconcentrado. Y en esa confusión, tu potencial se desvanece silenciosamente. Machiavelli entendió esto hace siglos. Observó que el hombre más peligroso no es el más fuerte ni el más rico, sino el que piensa con claridad. Dijo, el sabio hace enseguida lo que hace el necio. Finalmente, la diferencia entre los sabios y los necios es la claridad, la capacidad de atravesar el ruido y ver qué es lo que realmente importa. Cuanto más aguda se vuelve tu mente, más control tienes sobre tu vida, tus decisiones, tu destino. Imagina una cuchilla. Una hoja roma se dobla, agrieta y falla cuando encuentra resistencia. Pero una hoja afilada corta cualquier cosa con precisión y gracia. Tu mente es esa hoja. Cada distracción lo embota, cada acto de concentración lo agudiza. La pregunta es, ¿qué tan afilado puedes hacerlo? Hoy en día, no solo vas a aprender a pensar mejor, vas a aprender a pensar de forma diferente, a usar la psicología oscura para endurecer tu concentración, eliminar la debilidad mental y elevarte por encima del ruido ordinario de este mundo. Verás lo que Machiavelli vio, que el verdadero juego del poder comienza dentro de la mente, en silencio, en control, en el pensamiento. Al final de este video, no solo entenderás cómo concentrarte, te convertirás en el foco en sí mismo. Calmado, frío, deliberado. Porque una vez que dominas tu mente, nadie puede manipularte, confundirte ni distraerte. Verás a través de las ilusiones. Predecirás los movimientos antes de que ocurran. Te convertirás en un estratega silencioso en un mundo lleno de ruido. Ahora, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Mi mente es mi arma. Primero, el verdadero poder de la concentración. La concentración no es motivación, es control en su forma más pura. La mente ordinaria se desvía de un impulso a otro, reaccionando, desplazándose, persiguiendo una estimulación que ni siquiera comprende. La atención se vuelve fragmentada, frágil, fácil de manipular. Pero una mente disciplinada no se mueve con el ruido, se mueve con intención. Cada segundo de concentración es una declaración de dominio sobre la confusión. La verdad es sencilla. Cuanto más nítido es el enfoque, más fuerte es la mente. Machiavelli dijo una vez, quien desea ser obedecido debe saber mandar. La misma ley rige el pensamiento. Una mente débil sirve para distraer. Uno poderoso actúa la atención como un gobernante silencioso sobre el caos. La distracción no destruye a las personas de golpe. Les erosiona poco a poco, momento a momento, hasta que pierden la capacidad de pensar profundamente. La mayoría de la gente confunde estar ocupado con ser efectivo. Apresuran la vida recogiendo pensamientos inconclusos, confundiendo el movimiento con el progreso. Sin embargo, la verdadera fuerza proviene de la quietud, de poder dirigir la energía mental hacia un único propósito mientras el resto del mundo persigue el ruido. Concentrarse no consiste en hacer más, se trata de hacer lo que importa y cortar todo lo demás sin dudar. Cada pensamiento disperso drena poder, cada pensamiento controlado lo construye.
Quienes entienden el enfoque no desperdician atención en opiniones triviales o emociones pasajeras. Funcionan desde el silencio, no con el ruido. Su calma resulta inquietante porque revela control en un mundo gobernado por el impulso. Cuando otros entran en pánico, mantienen la compostura. Cuando otros hablan sin parar, observan. Esa compostura no es debilidad, es inteligencia en movimiento. Machiavelli advirtió: los hombres juzgan generalmente más por la vista que por la mano, porque todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. Una persona que se mueve con tranquila certeza no necesita demostrar nada. El poder ya es visible en la forma en que mantienen su enfoque. El verdadero enfoque se construye mediante la resta, no la suma. Crece cuando se elimina la estimulación innecesaria. Cuantas menos distracciones permitan entrar en la mente, más aguda se vuelve. El proceso es incómodo porque el silencio expone todo lo que antes estaba oculto bajo el ruido. Pero la claridad nace en ese silencio. Y con claridad llegan precisión, paciencia y control. La mayoría de las mentes son como ventanas abiertas. Todo entra. Pero la mente que aprende a cerrar sus puertas al sinsentido se vuelve inquebrantable. La concentración transforma la percepción. Cuando la concentración se profundiza, las decisiones se vuelven más rápidas y limpias. El caos emocional pierde influencia. La atención ya no se dobló bajo presión, solo se mueve cuando se elige. Eso es la marca de una mente poderosa, una conciencia deliberada. Tal presencia es rara y magnética. La gente se da cuenta. Lo respetan aunque no puedan explicar por qué. Porque en un mundo adicto a la reacción, la concentración tranquila se siente como autoridad. Machiavelli creía que la claridad crea el mando. La mente que sabe exactamente lo que quiere no compite, dirige. La conciencia enfocada moldea el entorno, influye en los demás y genera un respeto silencioso sin exigencia. Es un control invisible, de esos que no gritan, pero que cambian todo a su alrededor mediante una precisión silenciosa. Una mente clara no es ruidosa, pero siempre se siente. En la era de la distracción, la concentración es la forma más alta de poder. Deja esta afirmación en los comentarios. La calma es control. Número 2. Pensamiento sustractivo. Quítala antes de añadir. La mente moderna adora la adición. La gente intenta aprender más, leer más, recopilar más información, perseguir más metas y consumir más contenido, creyendo que esto les hará más sabios. Sin embargo, la mente se vuelve más aguda no por acumulación, sino por eliminación. La claridad no se encuentra en lo que se gana, sino en lo que se elimina. Machiavelli dijo una vez: el sabio hace al instante lo que hace el tonto al final. El tonto sigue añadiendo capas de complejidad hasta que su mente se derrumba bajo el peso. El sabio limpia lo innecesario, revelando la estructura de la verdad debajo. El secreto de la fortaleza mental no es aprender más, sino eliminar lo que debilita la comprensión. La mayoría de la confusión es autoinfligida. La mente se llena de ruido disfrazado de conocimiento, opiniones, tendencias, cotilleos, consejos inútiles, notificaciones interminables y el residuo emocional del caos ajeno. Cada detalle roba energía mental. El pensador más agudo sabe que toda distracción tolerada se convierte en una pequeña rendición. El pensamiento sustractivo es la disciplina de cortar antes de crear, limpiar antes de construir. Exige precisión, eliminando ideas falsas, desconectándose de influencias sin sentido y eliminando lo innecesario hasta que solo quede lo que importa. Este proceso resulta incómodo porque la mente humana teme el vacío. Sin embargo, ese vacío es donde nace la verdadera perspicacia. Imagina la mente como una hoja cubierta de polvo.
cada fragmento de ruido apaga su filo. La única forma de restaurar la nitidez es eliminar lo que no pertenece. Por eso, los pensadores poderosos valoran la soledad. No es soledad, sino limpieza mental. En la quietud, las ilusiones se desvanecen. Lo que queda es pensamiento puro, sin filtros, fuerte y directo. El pensamiento sustractivo no es pasivo, es despiadado. Atraviesa el sentimiento, el ego y el apego. Lo cuestiona todo hasta que surge la claridad. La mayoría de la gente no puede hacerlo porque significa enfrentarse a la realidad de su propio desorden mental. Sin embargo, la sabiduría de Machiavelli se basaba en la observación, no en la comodidad. Vio que la verdad a menudo está oculta bajo capas de autoengaño. El proceso de eliminación comienza con la conciencia, conversaciones inútiles, enredos emocionales, comparaciones innecesarias. Cada uno debe ser reconocido y rechazado. Esta forma de disciplina mental es rara porque requiere fuerza para alejarse del ruido que otros anhelan. La sociedad glorifica la suma porque se siente productiva, pero el verdadero progreso ocurre cuando se elimina lo innecesario. El pensamiento sustractivo es como despejar la niebla de un espejo. De repente, todo se vuelve visible. Cuando desaparece el exceso, el pensamiento avanza con precisión. Las decisiones se toman sin confusión. Ya no se desperdicia el tiempo en detalles irrelevantes. Quienes dominan este enfoque parecen misteriosos. Hablan menos, pero dicen más. Actúan de forma selectiva, no constante. La gente confunde su contención con frialdad, sin darse cuenta de que es claridad. Machiavelli entendía la contención como una forma de control. Saber cuándo no moverse, cuándo no hablar, cuándo no actuar. Una vez escribió: "No hay forma de evitar la guerra. Solo puede posponerse en beneficio de otros". Traducido en pensamiento, significa que no se puede evitar el caos huyendo de él. Debe gestionarse eliminando lo que lo alimenta. Cuando la mente se despoja de desorden, el caos externo pierde influencia. El pensamiento sustractivo convierte la inteligencia en precisión. Cuantas menos distracciones se permitan, más aguda se vuelve la percepción. Es la disciplina de la simplicidad, no del vacío, sino de la conciencia concentrada. Quienes la practican avanzan por la vida con una eficiencia silenciosa, sin verse afectados por el ruido, con claridad sobre su propósito. Nada puede confundir a una mente que ha aprendido a dejar ir lo innecesario. Deja esta afirmación en los comentarios. Menos es claridad. Número 3. Controla tu mente. Controla tu vida. Toda forma de poder externo comienza con el control interno. Una persona que no puede controlar la mente se convierte en un títere de emociones, impulsos y circunstancias. La ilusión de equilibrio hace que la gente crea que puede dividir la atención entre comodidad y poder. Pero la comodidad debilita el control. La verdadera fuerza se encuentra en la disciplina para gobernar los pensamientos, incluso cuando las emociones exigen caos. Machiavelli dijo una vez: "El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene a su alrededor". La misma lógica se aplica hacia adentro. Los hombres que rodean la mente son sus pensamientos. Si esos pensamientos son débiles, el gobernante es débil. El control mental es la base de la autoridad personal, y sin ella, todos los logros externos se derrumban. La mente moderna es constantemente desgarrada por desencadenantes externos. El miedo manipula las decisiones, la ira destruye el juicio y la ansiedad roba la presencia. La gente confunde reacción con conciencia. No están pensando, están respondiendo. Quien aprende a observar la mente desde la distancia en lugar de ahogarse en sus olas, empieza a ver patrones invisibles para los demás. Esa separación entre pensamiento y yo crea dominio. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no dictan el movimiento. El poder reside en la capacidad de pausar. En esa pausa, la claridad habla más que el impulso. La mente que obedece a la emoción se convierte en un servidor.
La mente que comanda la emoción se convierte en gobernante. Machiavelli advirtió que el caos a menudo se disfraza de oportunidad. Escribió: quien desee el éxito constante debe cambiar su comportamiento con los tiempos. La mente controlada hace exactamente eso. Se adapta sin perder su núcleo. Cuando se enfrenta a la presión, se ajusta, no entra en pánico. Cuando se le desafía, recalcula, no colapsa. Cada emoción se convierte en datos, no en desorden. La mayoría de la gente deja que los sentimientos guíen las acciones y después se arrepiente de lo que se hizo. Quienes practican el control actúan sin pensarlo, nunca antes. Su calma bajo tensión no es natural. Está entrenado a través de incontables momentos de contención. La capacidad de permanecer inmóvil mientras todo a su alrededor tiembla es la marca del verdadero control. Dominar la mente significa dominar la atención, la emoción y el tiempo. La atención decide lo que se ve, la emoción decide cómo se siente y el tiempo decide cuándo se actúa sobre ella. Juntos forman la arquitectura de la autogobernanza. Perder el control sobre cualquiera de ellos conduce a la debilidad. Por eso las personas poderosas rara vez reaccionan públicamente. Conservan energía manteniéndose deliberados. La mente no puede ser controlada solo por el deseo. Exige estructura. Los hábitos son esa estructura. La autoobservación constante genera previsibilidad y la previsibilidad genera fuerza. La mente empieza a obedecer las órdenes de forma natural, obedeciendo la disciplina que le ha moldeado. El control mental también construye la percepción. Cuando los pensamientos ya no se desbocan, la conciencia se expande. Los patrones en el comportamiento de las personas se hacen evidentes. La manipulación se vuelve visible y las trampas emocionales pierden efecto. Quienes controlan su mundo interior empiezan a influir en su mundo exterior sin esfuerzo. La autoridad crece en el silencio. Cuanto menos control es visible, más poderoso se vuelve. Machiavelli entendía que la emoción visible invita a la explotación, mientras que la compostura crea misterio. El misterio, a su vez, crea influencia. La gente teme lo que no puede leer, y una mente controlada es inescrutable. El control de la mente no es frialdad, es refinamiento. Es la transformación del caos en claridad, de la reacción en mando. Quien gobierna el pensamiento, gobierna el destino. Cada imperio, cada conquista, cada revolución comienza en la disciplina silenciosa de una mente organizada. Quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. El control crea poder. 4. Pensamiento preciso. El pensamiento preciso es la diferencia entre movimiento e impacto. La mayoría de la gente dispersa su energía en 100 direcciones, logrando fragmentos de resultados y llamándolo progreso. La mente más aguda hace lo contrario. Identifica un objetivo claro y canaliza toda su atención hacia él hasta que el resultado se doblega a su voluntad. Machiavelli escribió una vez: es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. La precisión no es dudar, es una acción deliberada ejecutada con cálculo, no con emoción. Todo gran estratega entiende que una sola decisión bien cronometrada pesa más que 1000 esfuerzos impulsivos. El poder de pensar no reside en la velocidad, sino en la precisión. Una mente sin precisión es como una hoja sin filo, llena de potencial, pero incapaz de atravesar la resistencia. La precisión comienza con la observación. Es la capacidad de ver el patrón oculto detrás del caos, de notar detalles que otros pasan por alto, de conectar los acontecimientos antes de que se desarrollen. La gente que piensa de forma flexible depende de la suerte. Quienes piensan con precisión crean resultados. La psicología machiavelliana enseña que el control no se logra por la fuerza, sino mediante la comprensión.
Cuando la mente puede diseccionar motivos, anticipar movimientos y medir el tiempo, deja de competir. Domina en silencio. La esencia de la precisión es la economía. Decir menos, moverse menos, decidir menos, pero hacer cada cosa con una ejecución impecable. Las mentes normales son adictas a la actividad. Las mentes superiores son adictas a los resultados. El pensador formado en precisión actúa como un cirujano. Una incisión limpia, sin movimiento desperdiciado. Esta disciplina exige paciencia, porque actuar en el momento equivocado destruye la ventaja. Las oportunidades de persecución impacientes, la creación precisa. Machiavelli creía que el gobernante sabio se adapta a los tiempos, pero nunca pierde el rumbo. La misma regla rige el pensamiento. El pensador preciso se adapta a la nueva información sin abandonar la claridad. La adaptación sin perder el propósito es lo que separa el dominio de la confusión. La precisión requiere distancia de la emoción. Cuando el pensamiento se entrelaza con sentimientos personales, el juicio se nubla. El observador tranquilo, desconectado de la emoción o el miedo, ve lo que otros no perciben. Ese desapego no es indiferencia, sino estrategia. Transforma la incertidumbre en control. El mundo confunde el silencio con la vacilación. Sin embargo, en realidad es preparación. La recopilación de datos antes de un ataque mental decisivo. La mente precisa no habla antes de comprender. No se mueve antes de calcular. No se compromete antes de confirmar. Tal contención da la ilusión de lentitud, pero cuando se hace el movimiento, acierta perfectamente. Cada error cometido por otros se convierte en un mapa para el pensador preciso. El fracaso se estudia, no se teme. Cada error se convierte en un manual de instrucciones para el siguiente éxito. Este método convierte la observación en un arma. Machiavelli dijo una vez: el sabio hace enseguida lo que hace el necio. Por último, la precisión encarna ese principio: clara, medida, inmediata. Corta la confusión como una orden silenciosa. Mientras otros se ahogan en opciones, el pensador preciso solo ve al objetivo. El pensamiento preciso también construye una autoridad silenciosa. La gente confía en la presencia de quienes nunca tienen prisa, que actúan con propósito y confianza. Esa calma ejerce un poder invisible. Señala maestría. Nada captará atención como la mente que solo se mueve cuando es necesario y nunca dos veces en el mismo lugar. La precisión hace que las palabras sean raras, pero pesadas. Acciones pocas, pero definitivas. Ese pensamiento no puede manipularse, porque ve todo el patrón antes de que otros reconozcan el juego. En un mundo distraído, la precisión es la inteligencia suprema. No es fuerte, no es reactivo, pero sí exacto. Deja esta afirmación en los comentarios. La precisión es poder. Número 5. Inmunidad emocional. Mantente firme. La inmunidad emocional es la armadura silenciosa de mentes poderosas. La mayoría de la gente se derrumba bajo el peso de sus propios sentimientos, permitiendo que cada palabra, rechazo o decepción dicte su estado mental. Se vuelven fáciles de predecir, fáciles de provocar y fáciles de controlar. En el momento en que la emoción toma el control, el juicio desaparece. Machiavelli dijo una vez: el que engaña siempre encontrará a quienes se dejan engañar. Las personas emocionalmente reactivas son aquellas que permiten el engaño porque se mueven por impulso en lugar de por inteligencia. La inmunidad emocional no es la ausencia de sentimiento, sino la capacidad de mantenerse firme mientras los sentimientos arden bajo la superficie. Es la compostura bajo presión interna, el silencio en medio de la provocación y la calma en momentos que destruirían mentes ordinarias.
Una persona sin control emocional es como una casa sin paredes. Cada viento que pasa, entra y reorganiza lo que quiere. La mente disciplinada construye muros invisibles, no para bloquear la emoción, sino para contenerla. La ira, la envidia, el miedo y la duda no son enemigos, son señales. Revelan puntos débiles que deben ser reforzados. La inmunidad emocional comienza con la conciencia. Reconocer emociones sin rendirse a ellas. Esta conciencia transforma la reacción en comprensión. Quien siente la ira pero no actúa sobre ella, adquiere conocimiento de las dinámicas de poder. Quien siente el miedo pero se mueve con lógica, adquiere dominio del instinto. Cada vez que la emoción surge y el autocontrol se mantiene, la estabilidad interior se fortalece. Machiavelli creía que los gobernantes debían parecer compasivos, pero permanecer racionales bajo la máscara. Escribió: a un príncipe nunca le faltan razones legítimas para romper su promesa. La lección que hay detrás de ese cinismo no es el engaño, sino la adaptabilidad. La emoción nunca debe dominar la estrategia. En la vida moderna, quienes permanecen centrados cuando otros pierden el control, ganan influencia sin resistencia. Cuando alguien lanza fuego emocional, la persona tranquila se convierte en un espejo. El agresor ve reflejada su propia inestabilidad. Esto invierte el control al instante. La inmunidad emocional es la capacidad de absorber el caos sin reflejarlo hacia afuera. Desarma la manipulación porque la manipulación se alimenta de la reacción. Cada entorno pone a prueba esta disciplina. Insultos, traiciones, fracasos, malentendidos. Todas son trampas emocionales diseñadas por las circunstancias para debilitar la concentración. La mente inmune los estudia como datos, extrayendo patrones en lugar de dolor. Esta perspectiva convierte el sufrimiento en estrategia. El control emocional no es frialdad, es claridad protegida por la compostura. Cuanto más inmune se vuelve la mente, menos poder tiene el tumulto externo. Otros se preguntan cómo se mantiene la calma cuando aumenta la tensión. Pero esa calma no es natural. Se produce mediante repetidas sujeciones. Cada respuesta silenciosa se convierte en un ladrillo en la fortaleza del autocontrol. El individuo emocionalmente inmune ve a través del teatro del comportamiento humano. Cuando otros gritan, escuchan. Cuando otros entran en pánico, observan. Esa observación revela motivos, debilidades y verdades ocultas bajo la emoción. No es un desapego nacido de la indiferencia, sino de la conciencia, sabiendo que la energía gastada en la reacción es energía robada al progreso. Machiavelli habría llamado a esto dominio invisible. El arte de parecer indiferente mientras diriges silenciosamente los resultados. La inmunidad emocional convierte el caos en oportunidad, transforma el dolor en precisión, entrena la percepción para mantenerse estable independientemente de la turbulencia externa. Tal estabilidad crea misterio, y el misterio genera respeto. Quienes no pueden ser sacudidos se vuelven intocables. El mundo se inclina ante quienes no se inclinan ante él. Ahora quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. La calma nunca pierde. Número 6. La agudeza genera respeto. La agudeza es un lenguaje que el mundo entiende sin palabras. En una época de ruido y arrogancia, la persona que se mueve con precisión, contención y compostura se vuelve imposible de ignorar. La gente confunde respeto con popularidad, pero el verdadero respeto proviene de la autoridad silenciosa, ese aura de control que hace que los demás perciban la disciplina antes de que se pronuncie una palabra. Machiavelli dijo una vez: es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. En el mundo actual,
Ese miedo no es físico, es psicológico. Es la incomodidad silenciosa que sienten otros en presencia de alguien que no puede ser influenciado, persuadido o provocado. La agudeza irradia poder sin agresión. Se comunica a través del comportamiento, no del habla. La mente aguda no busca la validación, crea su propio estándar, y esa frontera autodefinida obliga a otros a levantarse o retroceder. Cada acción es intencionada, cada respuesta calculada, cada silencio deliberado. El mundo respeta lo que no puede predecir. Cuando las emociones permanecen ocultas y los pensamientos inescrutables, la gente se acerca con cautela y curiosidad. La nitidez se convierte entonces en una forma de dominancia, no por la fuerza, sino por un autocontrol tan preciso que los demás lo sienten como fuerza. Cuanto más serena se vuelve una persona, más magnética se vuelve su presencia. Ese magnetismo no es carisma, es maestría. Es la energía de alguien que ha domado el caos interior. Machiavelli enseñó que las apariencias moldean el poder tanto como las acciones. Escribió: todo el mundo ve lo que pareces ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. La persona perspicaz utiliza esta verdad estratégicamente. Cada movimiento es intencionado, cada expresión medida. No hay necesidad de explicar ni justificar. Cuanto menos revelado, mayor será el impacto. La gente respeta la contención porque señala control. Respetan el silencio porque implica confianza. Respetan la calma porque sugiere dominancia sobre la emoción. La agudeza es el arte de saber cuándo actuar y cuándo permanecer quieto, de dominar el tiempo que rige la percepción. En una sociedad distraída, la precisión serena destaca más que la ambición ruidosa. La persona aguda no interrumpe a los demás para hacerse oír. Esperan, observan y atacan con claridad cuando las palabras tienen el máximo peso. Esa paciencia construye autoridad. Otros empiezan a ajustar su tono, bajando la voz y moderando su comportamiento en respuesta a esa energía. El respeto se vuelve automático. No se exige, se gana gracias a la constancia de la autodisciplina. La gente confía en quienes parecen inquebrantables porque simbolizan el orden en un mundo caótico. Por eso la agudeza impone tanto admiración como precaución. Hace que la gente se lo piense 2 veces antes de mentir, manipular o faltar al respeto. Machiavelli creía que la influencia requería distancia. Demasiada familiaridad genera desprecio. La mente aguda mantiene límites tan bien definidos que los demás nunca los olvidan. El respeto se dirige a quienes se exigen a sí mismos un estándar más alto. La agudeza no busca aprobación, lo refuerza solo con la presencia. Al final, los agudos se vuelven intocables, no por intimidación, sino por excelencia. Su concentración, calma y contención hablan más alto que cualquier declaración de fuerza. Deja esta afirmación en los comentarios. El respeto sigue a la claridad. Número 7. Aprender de los errores. Los errores no son fracasos, son las huellas del progreso. Cada error de cálculo, cada arrepentimiento es un mensaje codificado de la realidad que expone lo que el orgullo intentó ocultar. Los débiles huyen de sus errores porque confunden dolor con castigo, pero los fuertes los diseccionan porque saben que el dolor es instrucción. Machiavelli escribió una vez: un hombre sabio hace al instante lo que hace un necio al final. La diferencia radica en el reconocimiento, la capacidad de enfrentarse a un error de inmediato, extraer su lección y transformarlo en estrategia antes de que se convierta en debilidad. El mundo castiga a quienes repiten los mismos errores porque los considera incapaces de liderarse por sí mismos.
Aprender de los errores no es cuestión de culpa. Se trata de adaptación. Una persona que estudia sus propios errores se vuelve más peligrosa que cualquiera que evite el riesgo. El fracaso agudiza el juicio de formas que la comodidad nunca puede. Cada decisión equivocada expone un punto ciego oculto, revelando cómo las emociones, impulsos o el ego nublan la lógica. Los sabios usan esos momentos para reconstruir su arquitectura mental. No buscan lástima. Analizan patrones, preguntan por qué ocurrió y luego reprograman su comportamiento hasta que la misma situación no puede atraparlos dos veces. Ese proceso construye una inteligencia silenciosa, de esas que no provienen de los libros ni de los profesores, sino de sobrevivir a las consecuencias. Cada cicatriz se convierte en un recuerdo estratégico. Cada decepción es un tutor silencioso. Machiavelli creía que la desgracia no es un enemigo, sino un mentor. Dijo que la fortuna muestra su poder donde el valor no se ha preparado para resistirse. Los errores ponen a la luz donde faltaba la preparación. Cuando se entienden correctamente, guían la mente hacia la anticipación. Quien estudia sus fracasos ya no teme la incertidumbre, porque ha visto sus propios límites y los ha superado. Mientras otros se esconden tras excusas, el individuo autoconsciente aprende a predecir el peligro antes de que llegue. Esa previsión es una forma de dominio. Permite avanzar por la vida no como víctima del azar, sino como arquitecto de resultados. Los errores pierden su fuerza cuando se convierten en lecciones, y las lecciones se convierten en inmunidad contra la repetición. La parte peligrosa de aprender de los errores es que requiere la muerte del ego. Hay que aceptar la responsabilidad personal sin resentimiento. La mayoría de la gente prefiere culpar a las circunstancias, porque la rendición de cuentas exige una reconstrucción interna. Pero la sabiduría machiaveliana enseña que el poder solo crece donde muere la ilusión. El gobernante que no puede admitir un error pierde credibilidad. El hombre que no puede afrontar su propio error se vuelve predecible. La verdadera inteligencia es la autocorrección en movimiento. Quienes aprenden de los errores evolucionan más rápido porque convierten el dolor en poder en lugar de parálisis. Con el tiempo, esta adaptabilidad los convierte en algo irrompible. No porque nunca fracasen, sino porque ya no temen el fracaso en absoluto. Machiavelli vio que la base de la resiliencia reside en la autoeducación a través del dolor. El error nunca es el problema. La negativa a aprender de ello es una persona que estudia su caída, aprende a controlar su repetición. Y ese control es la esencia de la fuerza. Quien nunca niega sus errores se vuelve inmune a la manipulación, porque nadie puede usar su pasado en su contra una vez que ya lo ha convertido en sabiduría. El mundo adora el ruido, las opiniones interminables, las emociones superficiales y el movimiento sin sentido disfrazado de progreso. Pero quienes agudizan su mente se mueven en silencio. No persiguen distracciones, las eliminan. No buscan validación, generan claridad. Cada momento de concentración se convierte en un acto de dominio en una sociedad adicta a la confusión. Machiavelli escribió una vez: los hombres se elevan de una ambición a otra. Primero buscan protegerse contra un ataque, luego atacan a otros. La mente aguda sigue el mismo camino. Primero elimina la debilidad, luego gana el control y finalmente impone influencia sin palabras. La verdadera transformación comienza cuando los pensamientos dejan de reaccionar y empiezan a anticipar. Cuando la emoción ya no dicta el comportamiento. Cuando la concentración se vuelve irrompible. La calma se convierte en armadura y la disciplina en instinto.
es cuando la mente trasciende lo ordinario. Ahí es cuando Machiavelli se convierte en algo que Machiavelli comprendió profundamente. Una mente que no solo sobrevive al caos, sino que la dobla hacia un propósito. Quienes dominan esta agudeza mental caminan por la vida de forma diferente. Leen entre palabras, ven a través de las intenciones y actúan con precisión cuando otros dudan. No necesitan demostrar inteligencia porque su control habla por ellos. Son las sombras tras el poder, la presencia calmada que impone un respeto silencioso. Si este mensaje ha encendido algo dentro, tómate un momento para honrar tu propio despertar, no con palabras, sino con acciones. Quédate hasta el final del camino. Me gusta este video. Compártelo con alguien que esté listo para evolucionar y suscríbete para unirte a un círculo que agudiza la mente para convertirla en un arma de propósito. Toda gran transformación comienza con la conciencia y acabas de dar el primer paso. Recuerda esto, una mente aguda atraviesa todo. Deja esta última afirmación en los comentarios. Mi mente es mi arma más poderosa.